Durante décadas, el nombre de Roberto Carlos no solo ha estado asociado a éxitos inolvidables, aplausos interminables y récords que marcaron la historia de la música, sino también a rumores persistentes, silencios incómodos y verdades a medias que pocos se animaron a poner sobre la mesa. Detrás del artista romántico, del ícono casi intocable y de la voz que acompañó a varias generaciones, existe una historia mucho más profunda, humana y controvertida de lo que muchos imaginan. En este vídeo vamos a adentrarnos en los episodios más comentados y menos aclarados de su carrera, esos rumores que durante años circularon en la prensa y en los pasillos de la industria, desde conflictos que nunca tuvieron una explicación clara, decisiones personales que despertaron dudas, vínculos que generaron escándalo, hasta tragedias íntimas que, según quienes lo rodeaban, marcaron un antes y un después en su manera de vivir, de sentir y de hacer música. ¿Cuánto hay de verdad en todo lo que se dijo durante tantos años? ¿Por qué algunas versiones fueron evitadas con tanto cuidado y otras quedaron sepultadas en el silencio? Aquí no nos centraremos en la imagen oficial, sino en lo que se comentó, en lo que se ocultó y en aquello que, con el paso del tiempo, empieza a encajar de una forma sorprendente. Si este tipo de historias te interesa, te invitamos a dejar tu me gusta, porque ese pequeño gesto ayuda a que YouTube muestre este vídeo a más personas que buscan relatos profundos y sin filtros. Suscribirte al canal es muy importante para que la plataforma siga apoyando este tipo de contenidos y para que no te pierdas las próximas investigaciones y revelaciones que muchos prefieren olvidar. Además, queremos conocer tu opinión, así que al terminar el vídeo cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te llamó la atención de toda esta historia. Y no olvides verlo hasta el final, porque cada revelación se conecta con la siguiente y solo siguiendo el relato completo podrás comprender por qué los rumores que marcaron la carrera de Roberto Carlos siguen generando debate y curiosidad hasta el día de hoy. El origen de los primeros rumores en la carrera de Roberto Carlos se sitúa en los mismos años en los que su nombre empezó a brillar con fuerza dentro de la industria musical. En un momento en el que su ascenso fue tan veloz que muchos no encontraban una explicación clara de cómo un joven con un estilo distinto a lo tradicional podía conectar con el público de manera tan inmediata. Desde sus primeras apariciones, su imagen cuidada, su personalidad más bien reservada y su forma particular de relacionarse con quienes lo rodeaban despertaron una curiosidad natural que, con el tiempo, fue derivando en especulaciones. En un ambiente artístico acostumbrado a trayectorias largas y progresivas, el éxito casi instantáneo de Roberto Carlos generó dudas, comparaciones y versiones no confirmadas que comenzaron a circular tanto en los medios como entre otros artistas. Algunos rumores hablaban de supuestos apoyos especiales dentro de la industria, mientras que otros se centraban en decisiones personales que no coincidían con la idea pública que muchos esperaban de un artista joven en pleno crecimiento. A medida que sus canciones se posicionaban en los primeros lugares y su presencia se volvía habitual en la radio y en los escenarios, el contraste entre su enorme popularidad y su carácter discreto no hizo más que alimentar esas historias. Su costumbre de evitar polémicas y de no responder de forma directa a ciertas preguntas fue interpretada por algunos como un silencio sospechoso, cuando también podía verse simplemente como una forma de cuidar su intimidad frente a una exposición repentina. De esta manera, los primeros rumores no surgieron de hechos comprobables, sino del choque entre un éxito meteórico y la necesidad del público y de los medios de encontrar explicaciones ocultas detrás de ese fenómeno. Con el paso del tiempo, esas versiones iniciales se transformaron, se exageraron o se mezclaron con nuevos episodios, pero siempre tuvieron su origen en aquel comienzo vertiginoso en el que Roberto Carlos pasó, casi sin transición, de ser una promesa a convertirse en una figura central de la música, confirmando que la fama, incluso en sus primeras etapas, casi nunca llega sola y suele venir acompañada de historias paralelas. A lo largo de su extensa trayectoria, la vida sentimental de Roberto Carlos ha despertado una curiosidad constante tanto en el público como en los medios, en buena medida porque el propio artista siempre prefirió mantener un perfil bajo cuando se trataba de hablar de sus emociones más íntimas. Desde sus primeros pasos en la fama, cada aparición junto a una mujer, cada gesto de cercanía o incluso cada cambio en su actitud era observado con lupa y rápidamente interpretado como una señal de un nuevo romance o de una posible ruptura. La prensa encontró en él a un protagonista perfecto, un hombre que cantaba al amor con una intensidad única, pero que fuera del escenario se mostraba prudente y reservado. Algunas historias fueron confirmándose con el paso del tiempo, mientras que otras quedaron flotando en el terreno de los rumores, alimentadas por imágenes sugerentes, declaraciones abiertas a interpretación y largos silencios que decían más de lo que parecía. Se habló de amores profundos vividos con discreción,
de relaciones que habrían inspirado algunas de sus canciones más sentidas y de despedidas que coincidieron con etapas de reflexión personal y cambios importantes en su carrera. En más de una ocasión, los titulares se multiplicaron cuando su nombre fue vinculado a figuras conocidas o cuando surgieron historias que nunca llegaron a aclararse por completo, reforzando ese aire enigmático que siempre rodeó su vida privada. Lejos de salir a desmentir cada versión, Roberto Carlos eligió casi siempre dejar que el tiempo acomodara las cosas, una decisión que, curiosamente, solo avivó aún más el interés. Con los años, estas especulaciones pasaron a formar parte del relato que acompaña su figura, no como escándalos ruidosos, sino como episodios humanos que revelan a un artista sensible, marcado por el amor, la pérdida y el deseo de proteger su intimidad. De este modo, más allá de los rumores, su historia sentimental terminó siendo vista por muchos como un reflejo sincero de las mismas emociones que ha sabido transmitir durante décadas a través de su música. A lo largo de su larga y exitosa trayectoria, Roberto Carlos entendió muy temprano que en el mundo del espectáculo el silencio puede comunicar tanto como las palabras. Rodeado de una prensa cada vez más insistente y de un público curioso por conocer cada detalle de su vida privada, el cantante eligió en muchas ocasiones no responder a rumores ni aclarar preguntas incómodas. Esta decisión, lejos de ser un simple gesto de evasión, fue una estrategia consciente para cuidar su intimidad y preservar el control sobre su imagen pública. Sin embargo, esa misma postura tuvo consecuencias inevitables. Cada silencio abría espacio a nuevas conjeturas, y cada rumor no desmentido parecía crecer y transformarse con el tiempo. La ausencia de respuestas claras alimentaba interpretaciones libres, teorías exageradas y relatos que, poco a poco, muchos llegaron a asumir como ciertos. En vez de apagar las especulaciones, el silencio solía intensificarlas, especialmente en una época en la que los comentarios corrían rápidamente de boca en boca y luego se amplificaban en revistas, programas de televisión y columnas de opinión. Para algunos seguidores, esta actitud reforzaba el halo de misterio que rodeaba al artista y lo hacía aún más atractivo. Para otros, despertaba la sospecha de que había algo importante que prefería no revelar. Lo cierto es que Roberto Carlos aprendió a convivir con esa dualidad durante años, consciente de que hablar de más podía resultar tan dañino como no hablar en absoluto. Cuando en determinadas ocasiones decidió finalmente dar su versión, muchas historias ya estaban tan deformadas que era imposible desmontarlas por completo. Aún así, su manera calmada y respetuosa de relacionarse con la prensa le permitió atravesar décadas de exposición mediática sin grandes escándalos ni conflictos públicos, aunque cargando con versiones nunca confirmadas que todavía hoy siguen circulando. Ese delicado equilibrio entre discreción y fama terminó convirtiéndose en uno de los rasgos más reconocibles de su figura, demostrando que para él el silencio no fue solo una elección personal, sino una herramienta fundamental a lo largo de su carrera. A lo largo de su extensa y reconocida trayectoria, Roberto Carlos no solo fue el autor de innumerables éxitos musicales, sino también el centro de comentarios y rumores que lo rodearon durante décadas, especialmente aquellos que hablaban de supuestos conflictos con otros artistas y figuras influyentes de la industria. Desde los primeros años de su fama comenzaron a circular versiones sobre desacuerdos creativos, rivalidades silenciosas y relaciones distantes con colegas que compartían escenarios, premios o espacios mediáticos. En muchos casos, estas historias surgieron a partir de decisiones profesionales firmes y muy personales, como negarse a participar en ciertos eventos, poner fin a contratos o mantener un control estricto sobre su repertorio y su imagen pública, actitudes que algunos interpretaron como soberbia, mientras que otros las vieron como una manera legítima y coherente de cuidar su legado. También se habló de tensiones con productores, ejecutivos de discográficas e incluso con artistas emergentes que buscaban su respaldo y no siempre lo obtenían, alimentando la idea de un artista reservado o difícil de tratar. Sin embargo, quienes han trabajado de cerca con él suelen coincidir en que Roberto Carlos siempre priorizó la coherencia artística, la disciplina y el respeto por su público, incluso cuando eso implicaba mantenerse al margen de modas pasajeras, colaboraciones oportunistas o alianzas estratégicas. El impacto real de estos rumores en su carrera fue, curiosamente, doble. Por un lado, ayudaron a construir una imagen de misterio y carácter fuerte que mantuvo su nombre constantemente en conversación, y por otro, reforzaron su figura como un artista independiente, fiel a sus convicciones y poco dispuesto a dejarse moldear por las presiones de la industria. Lejos de perjudicarlo, estas historias terminaron consolidando su identidad y su lugar único en la música latinoamericana,
demostrando que, aun en medio de especulaciones y conflictos nunca del todo confirmados, su conexión con el público y su permanencia en el tiempo siempre fueron mucho más sólidas que cualquier rumor pasajero. A lo largo de su vida, Roberto Carlos ha atravesado experiencias dolorosas que, lejos de pasar desapercibidas, terminaron moldeando tanto su música como su forma de ver y sentir el mundo, algo que muchos de sus seguidores perciben con claridad. Desde la infancia conoció el sufrimiento de manera temprana cuando, a raíz de un accidente, perdió parte de una pierna, una vivencia que lo obligó a crecer antes de tiempo y que él mismo ha señalado como clave para entender su sensibilidad y su mirada profunda sobre la vida. Ya en la adultez, y en pleno apogeo de su carrera, enfrentó uno de los golpes más devastadores con la muerte de su esposa María Rita, una pérdida que lo sumergió en un duelo silencioso y que coincidió con una etapa en la que sus canciones comenzaron a sentirse más íntimas, nostálgicas y cargadas de emoción. Para muchos, desde entonces su actitud pública se volvió más reservada, como si encontrara en la música el refugio perfecto para expresar aquello que no siempre lograba decir con palabras en su vida cotidiana. Más adelante, la muerte de su madre volvió a estremecerlo profundamente, reafirmando la imagen de un artista marcado por las pérdidas, pero también por una fortaleza interior admirable. Todas estas experiencias dejaron huella en sus letras, donde el amor empezó a convivir con la nostalgia, la fe y la aceptación del paso del tiempo. Para sus fans, esa carga emocional es precisamente lo que hace que su música sea tan cercana y conmovedora, porque en cada canción se siente la voz de un hombre que supo transformar el dolor en arte y sensibilidad, demostrando que las tragedias no apagaron su esencia, sino que la hicieron aún más humana y eterna. A lo largo de su extensa trayectoria, Roberto Carlos vivió una evolución muy notable en su imagen pública, pasando de ser un joven ídolo moderno, atrevido y cercano a convertirse en una figura casi sagrada de la música romántica en Latinoamérica. En sus comienzos, su estilo fresco, su conexión con los movimientos juveniles y su espontaneidad lo mostraban como un artista accesible, natural y en sintonía con los cambios culturales de su tiempo. Sin embargo, a medida que su fama crecía, también aumentaban las expectativas del público y la atención constante de los medios, lo que lo fue llevando poco a poco hacia una imagen más reservada y cuidadosamente construida. En ese proceso, los rumores tuvieron un papel determinante, ya que comenzaron a circular con fuerza versiones no confirmadas sobre su vida personal, sus creencias, sus decisiones profesionales e incluso sobre su forma de ser, influyendo directamente en la manera en que sus seguidores lo percibían. Para algunos, estos rumores lo transformaron en una figura enigmática y distante, alguien que parecía ocultar más de lo que decía, mientras que para otros reforzaron la idea de un artista profundamente sensible, marcado por experiencias intensas que prefería guardar en silencio. Con el paso del tiempo, su manera de comunicarse también cambió, reduciendo las entrevistas espontáneas y optando por mensajes más medidos y controlados, una decisión que lejos de frenar las especulaciones, en muchos casos las alimentó aún más. Esta transformación no solo impactó su relación con la prensa, sino también con el público, que empezó a verlo menos como un ídolo juvenil y más como un símbolo del romanticismo clásico, envuelto en una atmósfera de respeto, nostalgia y una suave melancolía. Aún así, esta imagen más solemne no fue necesariamente negativa, ya que muchos admiradores interpretaron su reserva como una señal de madurez, profundidad emocional y coherencia personal. En definitiva, los rumores no destruyeron su figura, sino que ayudaron a moldearla, dando lugar a un personaje complejo donde se mezclan el éxito, el silencio y el misterio, elementos que hasta hoy siguen siendo parte inseparable de la percepción que el público tiene de Roberto Carlos. A lo largo de su trayectoria, Roberto Carlos supo construir y cuidar una imagen pública sólida y elegante, pero también hubo instantes muy significativos en los que sintió la necesidad de abrir su corazón y aclarar, aunque fuera de forma parcial, algunas historias que durante años alimentaron rumores y especulaciones. En entrevistas especiales y apariciones puntuales, el cantante comenzó a hablar de su vida personal con una cercanía poco habitual, dejando entrever que muchas versiones sobre supuestas relaciones amorosas o conflictos profesionales no reflejaban la historia completa. Con un tono sereno y sincero, compartió recuerdos de su juventud, de sus primeros amores y de las amistades que forjó en el mundo de la música, aportando contexto a situaciones que habían sido exageradas o malinterpretadas por los medios y por el público. También se refirió a los rumores que lo vinculaban con tensiones con otros artistas reconocidos, explicando que en la mayoría de los casos se trataba de diferencias profesionales propias de una carrera larga y exigente, y no de problemas personales, algo que la presión de la fama solía magnificar.
En otro momento especialmente emotivo, decidió hablar de las dificultades familiares y de las pérdidas personales que marcaron su vida, confesando cómo esas experiencias influyeron profundamente en su música y en la forma en que se relaciona con su público, un aspecto que hasta entonces había mantenido en la más estricta intimidad. Cada vez que Roberto Carlos optaba por compartir estos fragmentos de su historia, se percibía un esfuerzo genuino por aportar claridad en medio del ruido, mostrando un lado más humano, sensible y cercano. Estas aperturas no solo ayudaron a desmontar versiones distorsionadas, sino que también fortalecieron el vínculo con su audiencia, que pudo ver más allá del ícono y descubrir a la persona real, con errores, decisiones difíciles y emociones profundas. De esta manera, cada declaración, cada entrevista y cada confesión se transformaron en piezas clave para comprender su historia en toda su dimensión, recordando que incluso las grandes leyendas viven momentos de vulnerabilidad y que, al compartir su verdad, Roberto Carlos invitó a sus seguidores a conocerlo desde una perspectiva más auténtica y personal. A lo largo de la trayectoria de Roberto Carlos, la frontera entre los rumores y los hechos reales ha sido muchas veces borrosa, y comprender esa diferencia nos ayuda a valorar no solo la dimensión de su fama, sino también la fragilidad que implica convertirse en un ícono mundial. Durante décadas, circularon versiones que crecieron alimentadas por la curiosidad del público, la presión constante de los medios y, en ciertos momentos, por el propio silencio que rodeó su vida privada. Se habló de romances imposibles, de supuestas rivalidades con otros artistas y de decisiones polémicas dentro de su carrera musical, historias que se propagaron con rapidez y que, en la mayoría de los casos, carecían de pruebas sólidas, transformándose en auténticas leyendas del espectáculo. Con el paso del tiempo, algunas de esas versiones fueron aclaradas o parcialmente confirmadas, revelando detalles que sorprendieron, pero que rara vez coincidían con la intensidad dramática que los rumores habían construido. Momentos ligados a su vida familiar, decisiones difíciles o etapas complejas de su camino artístico fueron finalmente reconocidos por el propio Roberto Carlos o por personas cercanas, dejando en evidencia que detrás de cada historia exagerada existía un núcleo de verdad, aunque casi siempre distorsionado. Esta mezcla de realidad y exageración es lo que vuelve su historia tan cautivadora, porque los rumores amplificaron la percepción pública de sus desafíos y crearon un halo de misterio que solo los hechos, revelados años después, pudieron equilibrar. Comprender esta diferencia nos permite acercarnos al artista con una mirada más humana y justa, entendiendo que los rumores rara vez cuentan toda la verdad, mientras que los hechos confirmados dibujan un retrato más honesto de sus decisiones, sus logros y también de sus errores, invitándonos a mirar más allá de los titulares sensacionalistas para descubrir quién es realmente Roberto Carlos, no solo como figura pública, sino como la persona que existe detrás del mito. Los rumores que acompañaron a Roberto Carlos a lo largo de su carrera no solo moldearon la percepción pública sobre su figura, sino que también dejaron una huella profunda en su vida emocional y en la de quienes compartían su día a día. Desde muy joven, el artista tuvo que convivir con versiones distorsionadas de su vida personal, relatos exagerados o directamente inventados que circulaban con facilidad, y aunque ante las cámaras solía mostrarse sereno y profesional, por dentro cargaba con una presión constante que pocas veces salía a la luz. Pensar en lo que significaba subir al escenario sabiendo que no solo se juzgaba su talento, sino también cada gesto, palabra o relación interpretada de manera errónea, ayuda a entender cómo la fama puede transformarse en un peso silencioso. Este impacto no recaía únicamente sobre él, sino también sobre su familia, amigos y colaboradores más cercanos, quienes vivían con la inquietud permanente de ver cómo cualquier comentario o decisión podía convertirse en motivo de especulación. Las dudas, los juicios apresurados y los rumores sobre su vida sentimental o sus elecciones personales generaban un clima de tensión que afectaba la tranquilidad de todos. En el plano emocional, Roberto Carlos tuvo que aprender a manejar la ansiedad que surge al no poder controlar la narrativa pública y la frustración de ver su intimidad expuesta, incluso en los momentos más privados. Al mismo tiempo, esta situación fortaleció el valor de su círculo íntimo, ese refugio de confianza y apoyo que le permitía mantenerse en pie frente a la presión externa. Todo esto también encontró eco en su música, donde la melancolía, la nostalgia y la intensidad de sus interpretaciones parecían reflejar una sensibilidad profunda y una forma de desahogo ante las dificultades. Con el paso del tiempo, los rumores se convirtieron en una lección de vida, ayudándolo a separar la opinión ajena de su verdad personal y a apreciar aún más los instantes de calma lejos del ruido mediático. A pesar de los golpes emocionales, Roberto Carlos supo conservar un equilibrio admirable,
demostrando que detrás del artista consagrado había un ser humano consciente de sus emociones y del papel fundamental que su entorno cercano jugaba en su bienestar, transformando la adversidad en resiliencia y fortaleza interior. El legado de Roberto Carlos va mucho más allá de discos vendidos, premios acumulados o éxitos que marcaron generaciones. Es la historia de un artista que, a pesar de vivir constantemente rodeado de rumores, polémicas y especulaciones, logró construir una carrera que trasciende fronteras y el paso del tiempo. Desde sus primeros pasos en Brasil, su voz única y su estilo inconfundible lo convirtieron en un referente de la música romántica y popular, y aunque los titulares muchas veces se centraron en su vida personal o en las habladurías que lo rodeaban, él nunca permitió que esas historias definieran quién era realmente. Roberto Carlos supo mantenerse enfocado en su arte, reinventarse musicalmente y conectar con millones de personas a través de canciones llenas de emoción y sinceridad, superando cualquier controversia pasajera. Los rumores sobre relaciones, conflictos con otros artistas o decisiones polémicas generaron curiosidad e incluso escándalo, pero nunca lograron opacar su talento ni su profesionalismo. Al contrario, estas situaciones mostraron su lado más humano, enseñando a sus seguidores que detrás del ícono había alguien que enfrentaba críticas, presiones y chismes. Y aún así seguía creando música que hoy se canta en todo el mundo. Su influencia también se refleja en nuevas generaciones de músicos, que han tomado como ejemplo su disciplina, su pasión y su capacidad de mantener la esencia de su estilo incluso mientras exploraba nuevos sonidos. Frente a titulares sensacionalistas y especulaciones constantes, Roberto Carlos demostró que lo que realmente perdura no son los rumores, sino la autenticidad de cada nota, la consistencia de su trabajo y el impacto emocional de sus canciones. Décadas después, su música sigue viva, sus historias continúan siendo contadas y su nombre permanece como sinónimo de talento, dedicación y pasión, un recordatorio de que, incluso frente a la controversia, un verdadero artista deja una huella imborrable. Su carrera es la prueba más clara de que el legado se construye con arte, esfuerzo y emoción, y que ninguna especulación puede disminuir la magnitud de un ícono como Roberto Carlos. A lo largo de toda su carrera, Roberto Carlos ha estado siempre rodeado de rumores, silencios estratégicos y especulaciones que durante décadas despertaron la curiosidad y la polémica tanto del público como de la prensa. Desde sus primeros pasos en la música, los comentarios sobre su vida personal, sus relaciones, sus desencuentros con otros artistas y sus decisiones profesionales alimentaron titulares y conversaciones, pero nunca lograron opacar su talento ni el legado que construyó con cada canción. Al repasar su trayectoria, queda claro que, pese a las controversias y al sensacionalismo de los medios, Roberto Carlos siempre supo mantener la mirada en lo más importante: su música, su pasión y su compromiso con sus seguidores. Los rumores, lejos de debilitarlo, mostraron su lado más humano y la fortaleza de una carrera que trasciende generaciones, recordándonos que detrás de la fama siempre hay historias mucho más complejas y profundas de lo que parece. Si has llegado hasta aquí, el canal te lo agradece y no olvides suscribirte para seguir descubriendo todos los secretos, curiosidades y verdades detrás de las vidas de las celebridades que han marcado nuestras emociones y recuerdos. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda que la historia completa siempre tiene más de lo que los titulares cuentan.